con todos los hermanos de todas las naciones, quienes nos ven a través de los videos. Muchas bendiciones desde Lima, Perú, de la Iglesia Misión Cristiana Camino de Fe. Que estos videos sigan edificándoles, sigan levantando cada uno y seguir adelante como Dios ha dejado establecido. Gloria a Dios. Estamos compartiendo cómo discernir la voluntad de Dios. Estamos ahora en lo que es la tercera parte, cómo discernir la voluntad de Dios. Amén. Seguimos dando a conocer algunos principios acerca de la guía y dirección de Dios, tomando como base la historia de Saulo narrada en Hechos 9. En nuestra prédica anterior nos referimos al segundo principio, que es la guía de Dios es provisional. Aprendimos que la dirección no solo es una promesa, sino que también es una provisión. Hay algunas provisiones bíblicas si conocemos la voluntad de Dios. También llegamos a conocer acerca de la disposición, mansedumbre y franqueza que debe tener todo cristiano, y hoy continuamos con la sumisión. Amén. Gloria a Dios. Entonces, seguimos con lo que es la sumisión. Debemos rendirnos a la voluntad de Dios. Es suficiente conocer la voluntad de Dios. No es suficiente solamente escucharlo, sino conocerlo. Nosotros debemos decir: Señor, estoy listo para hacer tu voluntad. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso, hermanos? Señor, estoy listo para hacer tu voluntad. Es lo que Dios quiere, la sumisión, estar sometidos a Él, estar sometidos a su palabra, estar sometidos al escrito está. ¿No? Nosotros nos sometemos a lo que Dios nos ha dejado escrito en su palabra. Vamos a Hechos 9, del versículo 8 al 11 y versículo 17. Hechos 9, versículo del 8 al 11 y el versículo 17. Amén. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y en el versículo 17, gloria a Dios, fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Miren, ¿cómo vemos aquí que Dios le habló a Saulo? ¿En qué momento? Cuando perseguía a los cristianos, cuando él los perseguía para matar. Es ahí donde en el camino a Damasco Jesús le habla y le dice, ¿no? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Estaba persiguiendo a un cristiano, estaba persiguiendo a los cristianos para matarlos, ¿no? Y Jesús le dice: ¿por qué me persigues? Como si estuviera siguiéndole personalmente a él, ¿no? Y gloria a Dios, porque es en este momento donde Dios lo toma a él, cae de rodillas en tierra, y cuando él levanta la cara, no veía nada. Se había quedado ciego. No veía, y dice la palabra que así estuvo 3 días sin ver y 3 días sin comer ni beber. ¡Qué tremendo! 3 días que le dedicó al Señor en ayuno,
y en esos 3 días él recibió de parte de Dios. Dios iba hablando con él a medida que él oraba, porque acá dice que él oraba. Y es ahí donde lo manda Ananías a su discípulo, ¿no? Que vaya a la casa llamada derecha, le dice, ahí vas a encontrar la casa de Judas. No era Judas Iscariote, no, sino era el otro Judas cristiano que fue también discípulo de Jesús, donde se encontraba Pablo. Y es ahí donde llega Ananías, entra a la casa y le pone manos, dice, poniendo sobre él las manos, le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, yo pienso, hermanos, y me pregunto, ¿cómo pudo llamarle a Ananías, cómo podía llamarle a Ananías a Saulo hermano, cuando Saulo perseguía a los cristianos y los perseguía a matar, y él debería de haber quedado algún temor, un miedo? Pero ¿saben? Que él recibió de Dios. Dios le habló y le dijo, anda, pon manos, ora por él y recobrará la vista y será lleno del Espíritu Santo. En este episodio vemos que Dios envió a un mensajero para instruir a Saulo. Ananías se enteró de parte de Dios que Saulo era un vaso escogido. ¿Para qué? Para extender el Evangelio a un asesino, un criminal, un hombre que perseguía a todo aquel que diga Señor Jesús. Dios lo toma. Dios lo toma y le dice que lo había escogido. ¿Para qué? Para que extendiera el reino, para que predicara. Entonces, hermanos, ¿saben por qué? Porque para Dios no hay distinción de nadie. Dios le plació sacarlo a Saulo de la inmundicia, del crimen, del asesinato, después de cuánto derramamiento de sangre que hubo en sus manos. Le plació sacarlo de ahí. ¿Para qué? Para usarlo. Para usarlo. Así que, hermanos, no piensen ustedes, no, yo no quiero saber nada con Dios, no, yo estoy bien así con la vida que llevo, yo no le hago el mal a nadie, yo no lo ofendo, yo no hiero, yo no hago a nadie, yo solamente vivo mi vida tranquila como a mí me place. Así que creo en Dios a mi manera, Dios me conoce, Dios sabe cómo soy. Sí, pero ¿sabes qué? No te sorprendas que en algún momento, así como lo tomó a Saulo, que lo dejó ciego 3 días, no te sorprendas que puede tomar a cualquier persona de esa manera y la va a tumbar ahí en la cama, que lo va a dejar en agonía. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando él se encuentre con Dios, hasta cuando su corazón se abra y le diga, sí, Señor, perdóname. Porque eso fue lo que hizo Pablo en los 3 días que tuvo de ceguera, en los 3 días que no comió ni bebió. Fue 3 días de arrepentimiento para poder acercarse a Dios. Ahí es donde Dios reconoce y le dice a Ananías, ve que ese Saulo es a quien yo he escogido por vaso, por depósito, donde yo puedo confiar, donde yo puedo dejarle a él y decirle te vas, y él me va a obedecer. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. Y esto fue lo que hizo. Y él había sido un vaso escogido para extender el Evangelio. Saulo había sido un fariseo orgulloso. Ahora se encuentra sumiso a las instrucciones de un discípulo de Jesús. Dice que era poco conocido, pero él se encontró sumiso a él, ¿no? La sumisión, él entró en esa sumisión tal para obedecerle a Dios, se sometió a la persona que Dios envió. Gloria a Dios. Si tú no estás dispuesto a rendirte a la voluntad de Dios, ¿por qué debería Dios mostrarte su voluntad? ¿Para qué? ¿Sí? ¿Para qué nos va a mostrar Dios la voluntad a alguien que no quiere someterse
que no quiere hacer su voluntad, que quiere caminar como mejor le parezca, Dios no te va a mostrar su voluntad. Muchos dicen, yo quiero saber cuál es mi llamado, yo quiero saber qué cosa quiere Dios de mí. Sí, pero ¿cómo estás? ¿Estás siendo sumiso? ¿Estás conociendo la palabra? ¿Estás obedeciendo a tus pastores? ¿Tu lenguaje cuál es? ¿Estás dando testimonio de lo que dice Dios? ¿Cómo estamos? Pues, ¿para qué te va a mostrar su voluntad? Imaginémonos a alguien que llega a una estación de servicio empujando un carro viejo, un automóvil viejo, con las 4 llantas desinfladas, con los guardafangos embarrados, las llantas desinfladas, los guardafangos golpeados, llenos de barro, sin agua en el radiador, sin aceite en el motor y el tanque de gasolina oxidado. Imaginémonos una chatarra, un carro, es toda una chatarra. Pero el dueño del automóvil lo lleva hasta la estación, hasta el grifo, como le decimos nosotros. Lo lleva y le dice al dependiente, oye tú, llénalo. Y el que está encargado de suministrar la gasolina se queda sorprendido y le dice, ¿qué? Sí, llénalo. Y él mirando el automóvil le dice al dueño, llénalo. Y le vuelve a repetir, sí, llénalo. Y el dependiente le pregunta, ¿para qué? ¿Para qué lo voy a llenar? Nosotros le decimos a Dios, Dios, muéstrame tu voluntad. Si no estamos en sumisión y no hacemos lo que Él nos ha dejado establecido, Dios nos preguntará, ¿para qué? Si no te sometes. Entonces, ¿cómo podemos pedir nosotros a Dios que nos muestre su voluntad si nosotros no nos sometemos a Él? Tenemos que venir los jueves al culto que Él nos está esperando. No venimos los jueves. Tenemos que venir los martes, los que podemos, a la oración, ayuno, intercesión. No venimos los martes. El día domingo, el día central. No, hoy es domingo, como toda la semana trabajo, entonces hoy domingo voy a dormir un poco más. No, ya la otra semana iré. ¿Qué estamos haciendo? ¿Para qué? Te dice Dios. ¿Para qué te voy a mostrar yo mi voluntad si tú no te sometes? Si no estás listo para hacer la voluntad de Dios, ¿por qué habría Él de mostrártela? ¿Estarías dispuesto a rendirte lo suficiente como para firmar el contrato y decirle, ahora Dios, escríbelo tú? Un contrato entre Él y tú. Si nosotros unimos todas estas cosas, vamos a conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Ahora decimos, un momento, no puedo firmar este contrato antes que lo lea. Es un negocio, en un negocio con otro ser humano, con otro hombre, esta idea es excelente, es lo mejor, es sabia. Pero con Dios, que nos está mostrando su palabra y que te está diciendo, mira, yo he muerto en la cruz, yo derramé mi sangre por ti, yo te hice libre. Tú no vas a ir al infierno porque ya la muerte eterna me la llevé yo. Yo te hice libre. Y me estás diciendo que quieres leer el contrato para ser verdaderamente mi discípulo. Hermanos, solamente le demostramos una desconfianza a Dios. Vamos a ver qué nos dice Romanos 12, del 1 al 2. Romanos 12. Gloria a Dios. Romanos 12, del 1 al 2. Gloria a Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos. ¿Cómo está nuestro cuerpo ante los ojos de Dios, hermanos? Acá nos está pidiendo que presentemos nuestros cuerpos en un sacrificio vivo a Dios, vivo, santo, agradable a Dios, porque este es nuestro culto racional. ¿Cómo estamos ante Dios? No debemos conformarnos con este siglo, con lo que la sociedad nos da. No debemos conformarnos con el afán que tenemos diario. No debemos conformarnos con el trajín que nosotros tenemos, el trajín, el afán, que el trabajo, que mi casa, que mis hijos, que tengo que ir, tengo que comprar, tengo que atenderlo todo. Y a Dios. El día tiene 24 horas. ¿Cuánto tiempo le damos a Dios? ¿Cuál es el diezmo del día para Dios? ¿Estamos orando verdaderamente? ¿Tenemos el devocional con el Señor, que Él nos habla con el devocional? Puede que no conozcamos esa voluntad, pero la Escritura dice que es buena, agradable y perfecta. Dios lo promete. Él tiene una voluntad maravillosa para nuestra vida. El tercer principio es la guía de Dios es práctica. Somos guiados por los milagros de Dios. A veces Dios guía por medio de milagros, aunque no es una manera común. A veces Él obra de manera sobrenatural, con visiones, sueños y milagros. Él guió a Saulo por medio de un milagro. Jesús se le apareció. Hubo una luz resplandeciente. Saulo cayó al piso y el Señor le habló con voz audible. La regla de Dios es obrar normalmente, pero aún así no nos atrevemos a hacer a un lado los milagros. No nos sorprendamos, hermanos. No nos sorprendamos cuando Dios nos habla, porque así como le habló a Saulo, así también nos habla a nosotros. Sino que ¿dónde están nuestros oídos? A Saulo lo tuvo que tirar al piso, y cuando él le habló, los que estaban con él escuchaban. Escucharon y ellos no le entendían hasta cuando él se levantó. Somos guiados por la palabra de Dios. Hechos 9:5. Hechos 9, versículo 5. Gloria a Dios. Hechos 9:5. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dios habló a Saulo por medio de su palabra. Recuerda que Saulo ya estaba lleno de la palabra de Dios. Antes de esto, había oído a Esteban predicar uno de los mejores sermones más grandes jamás predicados, y estuvo presente cuando fue apedreado hasta morir. Ahora el Señor mismo le estaba hablando. Recuerda que Saulo era un fariseo saturado de la palabra de Dios. Mucha provisión sobre la voluntad de Dios para nuestra vida se encuentra en la Biblia. Mucha provisión para nosotros. Pero si no conocemos las Escrituras, hermanos, ¿cómo vamos a recibir esas provisiones? Si no las conocemos. Presta mucha atención. Nunca busques la voluntad de Dios respecto a algo que Dios haya hablado o prohibido claramente. Eso es arrogancia y es peligroso. Es insensato e infame pretender conocer la voluntad de Dios sin conocer su palabra. Repito, es insensato pretender conocer la voluntad de Dios sin conocer su palabra.
Si Él nos ha dicho en su palabra, esa es la voluntad de Dios para nosotros. Somos guiados por personas de Dios. ¿A nosotros quién nos guía? Personas guiadas y puestas por Dios. Nosotros entendemos que Dios usará a otras personas para ayudarnos a conocer la voluntad de Él para nuestra vida. Hechos 9, del 10 al 12. Ahí nomás continuamos. Habla entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visiones: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Él ora. Y he visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Miren, Saulo, que recién se había convertido, Saulo, que había estado 3 días sin ver y 3 días sin comer y beber, estaba orando, y en la oración vio a Ananías, supo que Ananías venía, dice la palabra, en visión. Él ha visto, dice, ha visto a un varón llamado Ananías. O sea que hasta el nombre se lo dio el Señor, hasta el nombre, a un hombre llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que reciba la vista. Entonces, hermanos, cuando tú oras, ¿Dios te habla o no te habla? Amén. Dios te habla de diferente manera. Dios te puede hablar con su palabra, como también te puede hablar audiblemente, como también te habla de adentro hacia afuera. Pero Dios te habla. ¿Cuándo? Cuando oras, cuando conoces palabra. ¿Cómo crees que Dios te va a hablar si no conoces palabra? El idioma de Dios es esto. El idioma de Dios es su palabra. Entonces Él nos va a hablar con su lenguaje. Él no nos va a hablar con nuestro lenguaje. Entonces, ¿cómo es que nosotros tenemos que caminar, hermanos? Dios usó a Ananías para ayudar a Saulo a conocer su voluntad. ¿Será posible que Dios me esté usando para ayudarte ahora mismo? ¿Cómo lo ven, hermano? ¿Ustedes creen que Dios me puede estar usando en estos momentos con esta prédica para ayudar a alguno de ustedes, tal vez que esté esperando, necesitando una respuesta? Amén. Gloria a Dios. Encontrarás la voluntad de Dios de manera maravillosa en el contexto de una iglesia cristiana y con otros creyentes. Allí vas a encontrar tú la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque se predica su palabra, porque se lee su palabra, porque se prepara, nos preparamos en su palabra. Si tú estás recibiendo instrucción, estímulo o dirección por parte de un hermano o una hermana, asegúrate de que ellos estén caminando en el Espíritu. Dios le confirmó a Saulo que Ananías venía de parte de él. Dios también te confirmará si alguien viene de parte de él. Gracias a Dios por las personas que nos dan consejos sabios. Aprendamos a recibir un consejo, hermano. Los consejos, como dicen, hasta de un niño, vienen de parte de Dios. Proverbios 24:6. Proverbios 24:6. Gloria a Dios. Proverbios 24:6. Aleluya. Gloria a Dios. Porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Amén. Entonces,
nosotros tenemos en la multitud de consejos que recibimos, ahí tenemos la victoria. Dios es el consejero supremo y nosotros tenemos que obedecer a Él antes que a los hombres. Pero no seas arrogante pensando que no puedes aprender de otras personas. Muchos dicen, ¿yo qué voy a aprender de si yo sé más? No, yo soy un profesional, yo tengo 2, 3 especialidades, soy un doctor y tal o cual especialidad. Y la Biblia sí la he leído y la conozco, ¿qué voy a aprender? Esa es arrogancia y soberbia, hermanos. Arrogancia y soberbia que no te van a conducir a nada bueno. Dios es el consejero supremo y nosotros tenemos que obedecer a Él antes que a los hombres, pero no seamos arrogantes. Somos guiados por el Espíritu Santo. Otra forma por la que podemos conocer la voluntad de Dios es por la guía del Espíritu Santo. Este es el testigo interno. Hechos 9, versículo 17. Hechos 9, versículo 17. Gloria a Dios. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Saulo también encontró la voluntad del Señor por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Él nos conduce. El Espíritu Santo es el que nos conduce. Es otro vehículo maravilloso para cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Romanos 8:14. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es muy claro, guiados por el Espíritu de Dios. ¿Quiénes son guiados? Únicamente los que son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque no hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, porque Él está dentro de nosotros. Por lo tanto, este cuerpo es el templo del Espíritu Santo y somos guiados por Él. Gálatas 5:18. Gálatas 5:18. Gloria a Dios. Gálatas 5:18. Aleluya. Gloria a Dios. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Vemos que es el Espíritu Santo quien guía. Somos guiados por el Espíritu. Nosotros caminamos, si somos hijos de Dios, guiados por el Espíritu Santo. ¿Y saben qué? El Espíritu Santo nunca te empuja. El Espíritu Santo te guía, de adentro te habla. Él guía y dirige. Si nosotros llegamos a sentir una mano que en nuestra espalda que nos está empujando, inmediatamente nos daremos cuenta que ese no es el Espíritu Santo quien te está guiando. ¿Por qué? Porque Él no te va a empujar nunca. El Espíritu es amable. Hay gente compulsiva e impulsiva. No son personas que se dejan guiar. Son por lo regular religiosas y con frecuencia peligrosas. Nosotros somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Él guía. El Espíritu Santo no te grita. Recordemos el sonido apacible y delicado. ¿Recuerdan que llegó cuando estuvo Elías escondido debajo de una cueva? ¿No? Pasó el sonido, dice el sonido apacible y delicado. Ahí estaba el Señor. Es muy interesante y muy mística la manera como Dios nos dirige. Pero todos tenemos historias maravillosas para contar si estuviéramos andando en el Espíritu. Pero suceden cosas suficientes como para hacernos saber que debemos seguir
esos dulces impulsos del Espíritu Santo. Yo creo que el Espíritu de Dios en verdad nos guía de manera mística. Algunas personas están en contra de eso, pero yo creo que el Espíritu Santo de Dios sencillamente nos dirige de esa manera. Somos guiados por la sabiduría de Dios. Hechos 9 del 20 al 22. Somos guiados por la sabiduría de Dios. Hechos 9 del 20 al 22. Gloria a Dios. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Todos lo conocían y todos tenían temor de Saulo. Pero él, a medida que él predicaba, él se esforzaba por dar a conocer a Cristo Jesús, por demostrar quién era Cristo Jesús. Pablo fue guiado y provisto de sabiduría sobrenatural porque estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Saben qué? Yo creo que Saulo conocía la Biblia, hermanos. Yo creo que Saulo conocía palabra, pero la conocía para perseguir a los cristianos, porque él no aceptaba, él no creía nada de lo que estaba escrito. Entonces por eso los perseguía, para matarlo. Entonces cuando Dios lo toma, ¿no? Eso ya es lo que yo creo, ¿no? De parte mía, de mi fe, que cuando Dios le habla, yo creo que él, ¿por qué inmediatamente ora? ¿Por qué cuando él se queda ciego y hace ayuno los 3 días, por qué él ora? Porque ya sabía, porque ya conocía la palabra, y porque Dios le reveló y le dio la visión de que Ananías iba a venir a ponerle mano. Entonces él se preparó, predicó y cada vez se esforzaba más, Gloria a Dios. Vamos a Efesios 5 del 15 al 18. Efesios, gloria a Dios. Efesios 5 del 15 al 18. Aleluya. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, ¿no? Entonces acá nos está hablando que nosotros seamos diligentes, que miremos cómo caminamos. ¿Estamos caminando con Dios? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Le conocemos a Dios verdaderamente o caminamos como el mundo quiere? Caminemos diligentes y no como necios. Seamos sabios. ¿Saben que cuando conocemos la palabra, nosotros somos sabios? ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo es quien nos llena de sabiduría. Es Él quien nos guía. Dice que todos los que oían habían estado atónitos de lo que Pablo lo que Pablo predicaba. ¿Por qué? Porque la palabra les llegaba al alma, ¿no? Les llegaba el Espíritu, y ellos estaban sorprendidos de que quien estaba llevando la palabra era una persona que los perseguía. Pero Pablo estaba aprovechando el tiempo, y eso es lo que nos dice aquí la palabra, que nosotros tenemos que aprovechar muy bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Qué quiere decir, hermano? Que los días son malos. ¿Cómo estamos viviendo en este tiempo? ¿Cómo se ve? ¿Cómo vemos todos los días en la televisión? Únicamente prendemos la televisión y solamente vemos muerte, 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 nada más. No vemos otra cosa.
Entonces los días son malos. Vemos cómo secuestran a los niños. Vemos tanta maldad, tanto crimen, hermano. ¿Y cómo caminamos nosotros? Si nosotros estamos caminando en la palabra y somos hijos de Dios, ¿sabes qué? Tú no solamente tienes un ángel que te cuida y te guarda. Tú tienes miles de ángeles alrededor tuyo que te hacen un cerco para que nadie te toque. Por eso puedes pasar en medio de la delincuencia y nadie te puede tocar, porque Dios te guarda, Dios te cuida. Pero aquí, ¿qué te dice? Que tienes que cuidarte de los días malos. Tienes que ser, tú no puedes caminar como un insensato, sino tienes que ser entendido del cual sea la voluntad de Dios. No te embriaguéis con vino. No te embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Disolución en todo. Disolución en tu carácter, disolución en tu familia, disolución en todos lados, en tu trabajo. Más bien, dice, ser entendidos del cual sea la voluntad del Señor. Nosotros tenemos que ser entendidos y ser llenos del Espíritu Santo. Ser llenos de Él antes de embriagarnos, ¿no? Embriaguémonos con el Espíritu Santo. Dios da la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Sabiduría es ver la vida desde el punto de vista de Dios. Y cuando nosotros llegamos a ser salvos y nos rendimos, caminamos en el Espíritu y llenos del Espíritu encontramos que tenemos la mente de Cristo. ¿Cuánto sabemos que tenemos la mente de Cristo cuando nosotros ya somos salvos? Al ser salvos, automáticamente tenemos nosotros que renovar nuestra mente, la mente natural, la mente humana, con la mente de Cristo a través de su palabra. Amén. Gloria a Dios. No temas usar tu mente. ¿Para qué habría de renovar Dios tu mente si no quisiera que la usara? Nosotros tenemos la mente de Cristo. La voluntad de Dios no se encuentra con los ojos llorosos, ni con ardor en el corazón, con la piel erizada, ni sintiendo escalofríos. Se trata del santo sentido común. Es allí donde nosotros recibimos el poder, recibimos la unción con fuerza. Santiago 1:5. Gloria a Dios. Santiago 1:5. Gloria a Dios. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Aclara tus motivaciones, endereza tu corazón y luego haz lo que piensas. No temas usar tu mente. Sabiduría es el poder de ver y la inclinación a escoger la mejor y más alta meta con la plena seguridad de lograrlo. Eso es bueno, y así lo dice Santiago. Y si a alguno le falta sabiduría, pídala a Dios. Él no lo recrimina por pedir, Él da la sabiduría. Somos guiados por la providencia de Dios. ¿Amén o no amén, hermano? Gloria a Dios. Dios tiene todo para nosotros y todo está en la palabra. Hebreos 9:23. Gloria a Dios. Hebreos 9:23. Ahí el recito de Santiago nomás está, ¿no? 9:23. Gloria a Dios. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. Vemos que Saulo está enfrentando muchas dificultades por predicar a Jesús. Saulo había sido un hombre de influencia,
con el equivalente a 3 profesiones y doctorados. Pero ahora lo vemos que los discípulos lo están bajando en una canasta. Nos podemos imaginar la humillación y maltrato del caso, pero aún así estaba dentro de la voluntad de Dios. Estamos hablando de la providencia de Dios. Hay un Dios que vigila los asuntos de los hombres. Habían planeado matar a Saulo, pero Dios le prometió conocer sus planes. Hay una mano invisible que nos guía, la mano providencial de Dios. Saulo comenzó a predicar la palabra, y como ya todos sabían que él era un asesino, entonces habían planificado a aquellos que todavía no se convertían, que no se convencían de que Saulo había sido ya rescatado de las tinieblas, que ya había sido renovada su mente y que ya estaba llevando palabra. Ellos habían planificado matarlo, pero los discípulos del Señor, los que estaban alrededor de él, lo pusieron en una canasta y lo bajaron para que huyera, para que no lo llegaran a matar. ¿Por qué? Imagínense, ¿por qué en una canasta? Si Dios podía muy bien tranquilamente cerrarle la puerta a aquellos que les perseguían y dejarlo que él saliera tranquilamente. ¿Pero por qué lo bajó en una canasta? ¿Saben por qué, hermanos? Porque él era un hombre instruido, culto, con profesiones, un hombre que se creía superior a todos, ¿no? Pero que había llegado a los pies de Cristo. ¿Y qué es lo que Dios quería con ese hombre? Hermanos, que todos estemos atentos. ¿Qué quería Dios con Saulo? Cuando lo hizo que bajara en una canasta, que lo bajaran ahí todo arrinconadito y lo fueran bajando de a poquito con temor a que se caiga. ¿Saben qué quería? Que se humillara a lo sumo y cambiara de carácter. Que se humillara y cambiara de carácter. Nosotros, hermanos, con nuestro carácter, no, a mí qué me va a decir nada, yo tengo mi carácter, yo soy así, yo he nacido así, soy así y así moriré, ¿no? Eso dice el mundo, el hombre. Pero Dios, ¿qué te dice? A mí no me interesa, como ella decía, a mí no me interesa lo que sea. A mí me interesa lo que tú vas a hacer de aquí para adelante si es que me quieres servir. Amén. Tú me quieres servir, entonces tú vas a hacer lo que yo te diga. Primeramente, humillación. Tienes que humillarte, tienes que someterte. Sometimiento a la palabra. Tienes que equiparte, tienes que capacitarte para que tú puedas avanzar y conocer la perfecta voluntad de Dios, para que tú puedas disfrutar de todo y todas las provisiones que yo te he entregado. Porque así como eres, con tu carácter, con las profesiones, tal vez con el dinero que tengas, puedes ser millonario, archimillonario, puedes tener todo lo que quieras, pero si tú no te humillas y no te sometes ante Cristo Jesús, de nada te sirve. Amén. Amén. Solo Jesús. Solo Jesús. Podemos tomar estos 6 principios prácticos y ponerlos en una sola palabra. Parecerá muy simple lo que les diga, pero la voluntad de Dios para cada uno de nosotros es Jesús. Solo Jesús. La iglesia es el cuerpo y Cristo es la cabeza. ¿Cuál es la voluntad de mi cuerpo? Pensemos. ¿Cuál es la voluntad de mi cuerpo? Mi cabeza. Yo no quiero que mi mano tenga voluntad propia. Yo no sé ustedes qué opinan. ¿Les gustaría que una mañana se levante y la mano te diga buenos días? Que la mano te hable. Que tenga sus planes propios y te diga ahora quiero servirte, voy a hacer una carta para ti. ¿Qué dice? Para mí yo no lo aceptaría. No. La voluntad mía o de Dora
para su mano es su cabeza. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Jesús. Entonces enamórate de Jesús y dile: Señor, ¿qué quieres que haga? Él puede usar muchas formas para mostrártelo, pero su voluntad es Jesús. Él es el Señor, Él es la cabeza y tú debes rendirte a Él. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Entonces, conócele a Jesús. Cuando tú conozcas a Jesús, entonces vas a aprender cuál es la voluntad de Él para tu vida. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga y que esta palabra nos sirva para meditar de qué manera debemos de caminar.